Acompañados de Pedro Asturizaga, el exdirector de Estudios y Publicaciones de la ASFI. Los prestatarios pueden refinanciar y reprogramar deudas bancarias. ¿A quiénes va a llegar este beneficio? Pedro, buenos días. A ver, cuéntanos los detalles de este decreto supremo que ha sido emitido. Muy buenos días, Irgen. Sí, justamente como mencionas, no solamente es el decreto supremo, sino es un conjunto de medidas que se han emitido. Hace un par de días ASFI ha tenido una conferencia de prensa en la cual se ha anunciado que bueno, se puede reprogramar, se puede refinanciar, pero el decreto supremo incorpora estos elementos y los hace ya de una forma obligatoria para las entidades financieras, ¿no? El decreto supremo que ha sido emitido el día de ayer establece que esta reprogramación y que se va a otorgar a los prestatarios debe incluir o puede incluir periodos de gracia, por ejemplo, donde el prestatario va a pagar lo mínimo posible. En este caso sería solamente la tasa de interés. Generalmente es el mecanismo que se utiliza durante el periodo de gracia para que el prestatario pueda, por ejemplo, reactivar su negocio, conseguir una nueva fuente para poder hacer el repago de su deuda, etcétera, ¿no? Este decreto supremo justamente aborda varios aspectos, entre otros también se va a normar un formulario estandarizado para que todo prestatario que vaya a su entidad no tenga la queja de que en algún lugar le piden más requisitos, en otros menos requisitos, formularios complejos o algo así, sino que el formulario va a ser estandarizado para todos los prestatarios en función de sus características. También, bueno, es importante mencionar esto, que el decreto también menciona que cada prestatario va a ser evaluado según sus circunstancias particulares, ¿no? No existe un mecanismo de reprogramación automática igual para todos. Si bien el mecanismo de la reprogramación está abierta para todos los prestatarios, los más o menos casi 2 millones de prestatarios del sistema financiero, está abierto para todos ellos, pero de todas formas, digamos, las características específicas que vaya a tener tienen que adecuarse a sus circunstancias particulares, ¿no? Eso en general, digamos, en cuanto al decreto supremo, pero también ASFI ha emitido un cambio normativo importante hace 2 días. ¿Cuál es el cambio normativo? Vemos que, bueno, hay personas que justamente por diversas situaciones han tenido un retraso en el pago de sus deudas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, actualmente el índice de mora del sistema está en 3,5%, lo que quiere decir que aproximadamente ese porcentaje no estaría pagando puntualmente su deuda a las entidades, y la norma establecía antes, antes de 2 días, que los prestatarios que se retrasan, las entidades deben iniciarles un proceso, una acción legal para poder recuperar el crédito, por ejemplo, acudiendo a la garantía u otro tipo de mecanismos establecidos, ¿no? Entonces, en ese entendido, ¿cuánto tiempo les daba a las entidades para iniciar las acciones legales? 91 días, 90 días, en el día 91 y ya tenían que iniciar las acciones judiciales. Bueno, pues hemos hecho una evaluación de cómo son las prácticas en la región y hemos, digamos, extendido este plazo, ¿no? Sin, digamos, ser demasiado laxos, porque también hay que velar por la estabilidad del sistema financiero, porque los recursos que se obtienen para prestar son de los depositantes. Entonces, lo que se ha hecho es extender el plazo de una forma razonable, de 90 días hasta 120 días en una primera etapa, es decir, se está otorgando un mes más, dentro de los cuales las entidades deben iniciar los procesos o las acciones judiciales en caso de que no haya pago. Sin embargo, también se ha establecido una segunda etapa en caso de que un deudor particular, por ejemplo, demuestre no solamente que puede pagar más adelante, sino la voluntad de pagar. Las entidades pueden extender estos ahora 120 días durante otros 120 días más, ¿no? Entonces, con lo cual totalizamos más o menos 240 días, estamos hablando de 8 meses más o menos, dentro de los cuales las entidades financieras con sus prestatarios pueden encontrar soluciones, como la reprogramación, refinanciamiento, inclusive está abierta la posibilidad de recompra de deuda de otra entidad si le puede ofrecer al prestatario condiciones más favorables, ¿no? Entonces, estas medidas estamos seguros que van a beneficiar a todas las personas que están, digamos, en este momento con dificultades de pago,
que sí hay que aclarar que no son la mayoría, ¿no? Hay una desinformación que sí lo hemos notado, porque se está hablando de que todos los prestatarios o millones de prestatarios, miles de millones de prestatarios estarían con problemas para pagar y bueno, obviamente no es así. Como dije, el índice de mora del sistema financiero es 3,5%. Estamos hablando de una proporción similar o incluso inferior de prestatarios en este nivel que no pueden hacer el pago. El 96,5% de los créditos sí se están pagando puntualmente todos los meses, ni siquiera tienen retrasos en el pago. Hay que recalcar que, por ejemplo, hay una categoría que son los buenos pagadores, donde está más o menos el 40% de todos los prestatarios que no se atrasa ni un solo día en hacer el pago de sus cuotas. Entonces, vemos que en verdad se está magnificando demasiado a través de, digamos, de marchas, protestas por grupos que, bueno, en realidad son los líderes que estarían confundiendo a un grupo de personas, haciéndoles pensar que tal vez no van a pagar, que hay condonaciones, y no es así el caso, ¿no? En realidad, eso también queremos, digamos, recalcar, que no se dejen las personas engañar con este grupo de líderes que los están, digamos, confundiendo al respecto. Ahora, Pedro, ayer conversaba con un amigo y él me decía, este beneficio es para todos quienes tenemos préstamo. ¿Qué tendrían que analizar los miembros de los diferentes bancos para poder permitir esta reprogramación de los créditos? Sí, en realidad está abierto a todos, Irgen, el mecanismo de la reprogramación y el segundo que he hablado cuando hay un retraso. Pero sí hay que tomar en cuenta que el prestatario, si bien puede solicitarlo libremente, ¿no? Pero también debe evaluar si sus circunstancias ameritan hacer este cambio, ¿no? Porque, bueno, de todas formas, hacer una reprogramación implica también, en algunos casos, extender el pago del crédito, que no necesariamente podría ser algo deseable. No obstante, también hay que recalcar que cuando una persona solicita porque realmente lo necesita, no va a tener una penalización por el banco, por ejemplo. Anteriormente, cuando uno reprogramaba, y al banco le daba una calificación inferior. Entonces, cuando uno quería un crédito en otra entidad financiera, le decía, usted ha reprogramado, tiene una calificación inferior a A, que es la mayor calificación, la letra A implica la mejor calificación, le bajaban la calificación y era más difícil conseguir que otra entidad también te refinancie, te pueda comprar la deuda o te pueda dar créditos más adelante, ¿no? Entonces, cuando uno reprograma, no tiene consecuencias desde el punto de vista del acceso que pueda tener la persona al crédito en cualquier entidad del país en ese momento o más adelante. Lo que sí tiene, digamos, una consecuencia es que el prestatario no quiera pagar y deje de pagar, por supuesto, porque se hace un mal pagador. Pero si una persona reprograma, refinancia, se acerca a su entidad financiera para obtener estos beneficios, pues no tiene ninguna consecuencia más que la extensión, el cambio de las condiciones del crédito que le permitan hacer el pago de su deuda. Esto va a permitir el bajar, digamos, el monto que se paga mensualmente, o permite tener por lo menos 1 o 2 meses de tiempo para poder volver a pagar el crédito. Todos estos permite. Por ejemplo, si a una persona le extienden la posibilidad de pagar el crédito en más años o en más meses, pues puede reducir el pago de sus cuotas mensuales. En algunos casos, incluso las entidades, viendo las circunstancias, por eso es importante un análisis caso por caso, han reducido el cobro de la tasa de interés o han hecho algún tipo de condonación en casos muy particulares. Esto no quiere decir que se pueda generalizar el tema de condonaciones o el tema de reducciones de tasa, pero lo más probable, o sea, en realidad para eso uno reprograma, es que le den mejores condiciones para hacer los pagos hoy de mi crédito. Puede ser una reducción en la cuota, como mencionas, ampliando el plazo, incluso a veces reducciones de tasas de interés, o pueden darme más recursos para que yo reactive mi actividad económica y no deje de pagar también mi crédito bajo otras condiciones que se puedan pactar con un análisis individualizado. ¿Qué es lo que pasa si existe un prestatario que va al banco y el banco le niega hacer la reprogramación, aunque esta persona haya demostrado que realmente está pasando por un momento económico complicado? ¿Puede ir a la ASFI a presentar su denuncia? Por supuesto. En realidad, el decreto supremo, el de ayer, establece que los bancos van a tener un plazo límite para poder dar una respuesta y analizar si la persona es o no susceptible de una reprogramación, que la mayor parte, casi más del 95%, sí se ha otorgado la reprogramación. Entonces, va primeramente a recibir su respuesta del banco, si le aceptan o no,
máximo en un plazo ya que se va a establecer normativamente. No va a haber casos donde uno solicite y le hacen esperar meses y meses, no va a pasar aquello. Va a ser algo muy expedito por una parte, y si el banco no accede a dar la reprogramación, entonces la persona primeramente puede hacer un reclamo en la misma entidad. En 5 días hábiles el banco tiene que responderle, y si no hay una respuesta favorable, por supuesto que puede acercarse también a ASFI para que nosotros hagamos el análisis individualizado, citemos al banco y veamos cuáles son las causas, pues, del rechazo en caso de que se hubiera rechazado. ¿Este trámite se lo tiene que hacer antes de que se cumpla el pago? ¿Puedo hacerlo si es que, digamos, ya tengo una cuenta pendiente con el banco? ¿En qué momento se puede hacer eso? El trámite de la reprogramación se lo puede hacer en cualquier momento. Puede ser que yo estoy pagando puntualmente mis cuotas, pero yo, por ejemplo, he tenido una pérdida del empleo, he tenido, no sé, algún problema familiar, personal, que no quisiéramos, pero puede ocurrir. Entonces yo ya sé que posiblemente los próximos meses voy a retrasarme, ¿no? Aunque no me esté retrasando hoy, puedo acudir a mi entidad. Cuando me he atrasado, también en el pago, por alguna circunstancia, también puedo acudir. En todo momento está abierto el mecanismo. Perfecto. Pedro, gracias por tu visita. No hay por qué, un gusto estar acá. Ahí estaba Pedro Asturizaga, director de Estudios y Publicaciones de la ASFI, ampliándonos este beneficio que tienen aquellas personas que tienen deuda con los bancos. Seguimos con más información.